Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Él es abogado internacionalista. Doctor Rodríguez Mackay, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerlo. Mercedes, encantadísimo de estar contigo. Buenas noches y un feliz Día de la Madre para ti, como ayer ha sido la celebración para todas las madres de la patria, ¿eh? Que lo hayas pasado lindo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodríguez Mackay, tan amable usted. Queremos preguntarle, porque usted siempre es esa voz que nos trae el tema internacional, queremos decirle y que nos comente cómo es que percibe la comunidad internacional la posibilidad de una asamblea constituyente, aunque ya acá el Congreso cerró esas puertas, pero ¿cómo es que se ve eso? A ver, Mercedes, cuando se toca el tema de la Asamblea Constituyente, yo quiero ser en eso muy enfático y muy puntual y además coherente con la línea que vengo sosteniendo, eminentemente jurídica. Es decir, que siempre la Asamblea Constituyente es el superpoder del Estado. No hay nada contra ella, es el gran poder del pueblo. Y que justamente la Asamblea Constituyente tiene pues esa denotación que su naturaleza es el poder constituyente. Y que este poder constituyente suele dar la Constitución, crea la Constitución, redacta la Constitución. Una vez que ello existe, entonces hay un poder constituido que es el Congreso de la República, que nunca está por sobre la Asamblea Constituyente o nunca está sobre el poder constituyente. Esto lo he dicho siempre y lo seguiré sosteniendo porque así está. Algunos con cálculos políticos tratan de no, lo evaden o no decirlo, pero así no debe ser, pues así no es la academia. Eso es un tema. Lo otro es lo que también vengo sosteniendo, que no obstante existir este núcleo duro en la doctrina, hay que tener en cuenta en el realismo político las enormes bondades, Mercedes, que nos ha dado la Constitución Política de 1993. Una Constitución Política que supera, perfecciona a la de 1979, hay que decirlo, y que nos produjo pues un despegue económico. ¿Quién podría negar todo lo que hizo esta Constitución? Es indudable a partir de los años 2000, sobre todo cuando ya la cosa empezó a caminar realmente bien en el país, como consecuencia del modelo económico que hay que conservar, hay que cuidar, hay que proteger. Y en tercer lugar, entonces, creo que si tenemos una constitución que puede tener modificaciones, ¿cómo no? Hay algunos artículos que podrían mejorarse, claro que sí, pero esa es la constitución que contamos, con la que debemos seguir caminando. Estamos en una pandemia vamos a cambiar una constitución. Nos hacemos vulnerables. Es que no es el momento. Es decir, no es el momento. Y todavía, pero no es el momento por buen trecho. Las constituciones deben durar lo más posible para un pueblo. Entonces, no estamos en ese momento. Yo creo que no deberíamos perder más tiempo y concentrarnos en la Constitución que tenemos. Así como decimos que tenemos que ser muy pegados al gran poder constituyente, que en su momento en el Perú tendrá que alistarse, como no estamos en esa etapa. También tenemos que decir que yo escuché en el Congreso de la República, se decía que se puede modificar artículo por artículo y hasta se puede hacer una reforma total de la Constitución. No, no existe eso, pues. Ya, también tenemos que decirlo, ¿no? O sea, no hay reforma total, doctor, porque la reforma total ya es una asamblea constituyente, por el amor de Dios. Claro, sería, doctor Miguel Ángel, usted que es tan entendido en el tema, es como sacarle la vuelta, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a reformar totalmente? Si lo que quieres es cambiar la Constitución, porque reformar totalmente, o sea, la reforma total de la Mercedes, permíteme, la reforma total de la Constitución es sencillamente una aberración jurídica, porque la reforma es una reforma parcial de algunos artículos. Lo que le contaba a algunos alumnos en la tarde en la clase de tratados, decía, las famosas reservas que hay para un tratado.
no hay pues reserva total de un tratado, pues, porque entonces cambia el tratado, porque las reservas son para determinados artículos. Una cosa así trataba de explicarlo para que pudieran entenderme en este paralelismo. Entonces, no hay reforma total, o se reforman algunos artículos, algunos capítulos, o se cambia la Constitución. Entonces tenemos que hablar bien, pues, para también promover y generar confianza, porque a mi juicio, el trabajo que se viene haciendo desde el Congreso en relación a la Constitución política es, digamos, en profundidad es serio. Veo que se avanza bastante, se avanza bien, pero yo le pediría pues a los asesores allí que, digamos, que hagan los ajustes para que el interlocutor político no caiga pues en una piscina sin agua, y entonces da pie para que otros digan, digamos, aquí hay un trastocamiento, vulnerabilidad, o sencillamente no se conoce el tema de la Constitución política, que es la Carta Magna, como la de Juan Sin Tierra en 1215, el texto jurídico, como decía Hans Kelsen, más importante para todo Estado. Doctor, pienso, ¿no? Se quiere decir algo que no es decir, como usted dice, vamos cambiando poco a poco hasta cambiar totalmente. O sea, lo que tú quieres es reformar la Constitución, o sea, cambiarla. No puede decir que es una reforma que a las finales va a abarcar todo, como usted bien lo detalla. Entonces, esto hace que se confunda la población, porque lógicamente la población hoy en día, y bien lo refiere usted, estamos aún en una pandemia, mucha gente está preocupada por el tema económico, entonces el escuchar una manera de llegar a ellos para darles, no les genera la confiabilidad de vida, porque le estás mintiendo. Mercedes, pero por supuesto, la gente queda totalmente desorientada con lo que estamos viendo. Tenemos que ser claros. Vea, ¿qué es lo bastante jurídico? Lo jurídico es que el Poder Ejecutivo, que tiene todas las prerrogativas, presentó un proyecto de reforma, como sabemos, de la Constitución política, para que haya el camino hacia una asamblea constituyente. Muy bien, dijeron de que podía, que no podía, por el amor de Dios, sí puede, sí podía, y ya lo hizo. El Poder Constituido, que es el Congreso, ha examinado el instrumento preliminar, ha elevado un dictamen y lo ha archivado. Eso es absolutamente jurídico también, y eso tenemos que respetarlo. Frente a ello, ¿qué vas a hacer, Mercedes? Por amor de Dios, sería forzar el derecho. Eso es lo que no debemos hacer, porque ahí es donde nos convertimos en republiqueta, allí es donde nos convertimos en un país bananero, porque ya queremos forzar todas las cuestiones para que sea el derecho que yo quiero. Ese no es el derecho de verdad, será el derecho de Luis XIV, del siglo XVII, XVIII. No, por favor, estamos en el derecho democrático, donde justamente el balance es una regla fundamental. Hoy día, escuchaba yo las declaraciones del señor Vladimir Cerrón, y yo no sé, acabo de salir de clases como tú, o sea, recién estoy saliendo, no he escuchado, no he visto tele todavía, pero fíjate, lo que sí escuché 2 veces sus declaraciones. El señor Cerrón ha dicho que de todas maneras a la Constitución política se va a hacer por las buenas, o por la vía pacífica, o por la vía no pacífica. Mira, la vía no pacífica solamente se entiende de una manera, Mercedes. La vía no pacífica es la violencia. Cuidado con eso. Allí hay un delito, la instigación a la violencia, que es lo que técnicamente en el derecho penal se conoce como la apología de la instigación de actos delictivos, de la comisión de actos delictivos. Yo no sé si a estas alturas de la noche la Fiscalía podría haber actuado. Cuidado, no se puede dar un discurso de esa naturaleza. O sea, en el Perú tenemos una constitución, tenemos reglas, tenemos instituciones, tenemos fuerzas armadas. Aquí nada se puede hacer por la vía que no sea pacífica. O sea, aquí nada se hace por la violencia, por el amor de Dios. Eso está
tipificado, está imputado y está penado. De manera que tenemos que ponerle coto, porque si empiezan a hablar con un discurso que no corresponde al de un país democrático, los jóvenes escolares van a decir, bueno, si un político habla así, entonces también nosotros, y empiezan a hablar, y vamos a crear un marco donde la violencia se convierte parte del discurso político urbano, y lo entendemos como parte de la normalidad. No es así. Tenemos que ser muy claros y contundentes. No se puede permitir una apología a la comisión de actos delictivos. Repito, decir que una de las formas es la no pacífica es lo mismo que decir que la forma es la violencia. Y eso no está permitido por el derecho, no está permitido por la ley, y yo creo que deberían evaluarse seriamente este tipo de declaraciones. La intolerancia no se puede instaurar como parte de lo que viene a ser algo cotidiano, o sea, eso es algo que tenemos que erradicarlo, bien lo detalla usted, porque ni bien alguien no está de acuerdo, entonces pateas el tablero. Eso no es así, estamos en una democracia, bien lo detalla usted, bien lo refiere. Entonces la democracia implica ceñirse a ciertas reglas, y las reglas están dadas en una constitución política, doctor. Queremos preguntarle, mira, aquí, que es Mercedes, aquí en el Perú nadie puede patear el tablero. Aquel que patee el tablero debe terminar entre las rejas, porque nosotros tenemos un país democrático, tenemos que ser tolerantes con todo, derecha, izquierda, contra derecha, ultraderecha, todo, pero nadie puede patear el tablero. Cuando yo escucho que hay discurso político encontrado, es parte de la democracia, ¿qué vamos a hacer? Pero están dentro del orden democrático. Pero patear el tablero es tirar la ficha y salir del convencionalismo establecido. Y eso es ponerse un acto marginal con el derecho y con la sociedad democrática. Tenemos que ponernos los pantalones para que eso no pase en el Perú. Y a los jóvenes y a los adolescentes, a los pobres y a los niños, tenemos que decirles que hay reglas para que aprendan a saber que tenemos normas, leyes. No vayan a pensar que lo que dicen los adultos es casi un discurso anarquizante, como que es parte del día a día. No es así. Cuidado. Insto que haya coto en ese tipo de discurso inadmisible, que no pertenece a una democracia peruana, por más que tengamos un gobierno de izquierda o tengamos un gobierno de derecha. Acá la democracia significa respeto impoluto, incólume a las leyes. Por lo tanto, no se puede hablar de que un medio para solucionar un problema es no pacífico. Levanto mi voz como académico para decir que nadie puede permitir un discurso. Yo espero que mañana, repito, yo salgo de clase, he estado dictando, que los políticos realmente digan su voz en voz alta, expresen sus pensamientos, condenando este tipo de discurso que no corresponde, repito, a la imagen y a la normalidad del Estado democrático, porque también afuera cómo nos están viendo, Mercedes. Afuera cómo nos mira doctor Miguel Ángel Rodríguez, internacional. Sobre todo porque nosotros hemos sido uno de los países que hemos sobrellevado pésimamente mal el tema de la pandemia. El manejo ha sido terrible y los resultados han sido patéticos. 200.000 fallecidos y más de 100.000 huérfanos. Y lo reiteramos todos los días acá. Es decir, pareciera que nuestras autoridades, quienes deberían de estar solidarizados, ¿no? En todo este dolor del pueblo peruano, porque existen familias que hoy en día lloran a sus fallecidos, niños que no tienen padres. Entonces, ellos pareciera que viven en un mundo paralelo, y lo reitero también, porque en vez de buscar la pacificación, en vez de buscar la concertación, la unión entre peruanos, los acabamos de elegir a estos congresistas, acabamos de elegir un presidente, nos guste o no nos guste, pero no vemos eso. Hasta ahora, resultados concretos no existen. Y eso es el mea culpa que tienen que hacer todos los que dirigen el país. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una Karelyn López que hoy en día, y eso queremos preguntarle, hoy en día se presta a ser colaboradora eficaz y está diciendo muchas cosas que al parecer,
pudieran ser ciertas. Entre ellas el tema de la tesis de Pedro Castillo y su esposa. Usted, que es un académico de una altísima trayectoria, muy reconocido en el gremio de abogados, nacional e internacional, queremos preguntarle. Sabemos del esfuerzo de muchos que han llevado maestrías, doctorados, y que tratan de hacer sus tesis. Lógicamente que no es fácil, pero ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca de este tema? Que ya está, Bueno, por fíjate, supuesto, en materia de investigación. No, por favor, te agradezco por la pregunta. Ya lo he dejado entrever en algunas declaraciones previas, pero creo que tenemos que ser, en este caso, muy objetivos. Si la tesis se verifica, se comprueba que está plagiada, técnicamente se produce, ipso iure, técnicamente se produce por incapacidad moral. Tenemos que decirlo. En estas cosas no podemos hipotecarnos con nada. Así es el derecho, así es la vida social. Si hay una tesis y se demuestra que hay plagio, que hay copia, entonces eso produce automáticamente incapacidad moral en el jefe de Estado. Y te lo digo así, me apenaría mucho porque las 2, 3 veces que el presidente de la República me invitó, como creo que a varios académicos, ¿no? Invitó a Palacio para conversar. Yo la verdad vi a una persona con la que estábamos desarrollando ideas, le estaba expresando mi pensamiento, mi visión del país y del país hacia afuera, etcétera, y que se podían hacer cosas. Ya él es el mandatario y bueno, pero una situación de esta naturaleza no es tolerable. ¿Y por qué produce incapacidad moral? Porque no olvidemos que el jefe de Estado personifica a la nación. Entonces no podemos tener por 4 años más a un jefe de Estado plagiador. Se debilita, nadie le va a hacer caso. Va a impactar a las relaciones internas e internacionales del Estado. Entonces, por eso se produce la incapacidad moral en el jefe de Estado, técnicamente, y no necesita proceso judicial, no, porque judicialmente el presidente está protegido. Escuché a un abogado, que no voy a decir su nombre, por la ética, ¿no es cierto? Pero que decía que la comisión es dentro del periodo que él es presidente, pero entonces como esto es hacia atrás, entonces no tiene nada que ver, por el amor de Dios. El presidente está protegido en todo el contexto de su presidencia por todos los actos anteriores, porque él es presidente de la República, está protegido justamente para, es la máxima protección que se le da a la investidura presidencial. Pero todo eso, que es judicial, es distinto al acto político, porque la determinación de la incapacidad moral es política, como sabes, Mercedes. Un acto político. Entonces, sí, claro. Si hay un proceso de investigación, como bien ha indicado la rectora de la Universidad de César Vallejo, que se va a investigar, eso me parece muy saludable, eso es muy bueno. Entonces, si la comisión, en fin, lo que se haya formado, comprueban que hay plagio, se produce la incapacidad moral ipso iure, es automático en el jefe de Estado. Claro, es que estamos hablando del presidente de la República. O sea, no hablamos de un funcionario, digamos, medio. Estamos hablando del presidente de la República que cuando presenta su documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones, pues se presenta como un magíster. Entonces, y con una tesis bien obtenida. Lo que hoy día escuchaba, doctor Miguel Ángel Rodríguez, es lo siguiente, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que acaba de cumplir más de 400 años el año pasado, ¿no? Es la decana de América, indudablemente no tiene la cantidad de tesis que tiene la Universidad César Vallejo. Según un reporte que acabo de ver, César Vallejo ha dado aproximadamente, tiene 70.000 tesis, que ni siquiera las tiene la Universidad San Marcos, con toda la trayectoria que tiene San Marcos, porque los que hemos tratado de hacer una tesis, o sea, es complicado, ¿no? Es un tema, no es tan fácil, no es una monografía simple.
hay muchos puntos importantes, por eso es difícil ser magíster, es difícil tener un doctorado con, por supuesto, totalmente concluido. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. A nosotros en San Marcos nos ha costado mucho sacar las tesis y a volvernos profesionales y todos los procesos académicos que uno legítimamente aspira. Yo no quisiera cuantificar, yo tengo mucho respeto por todas las universidades del país, yo no quiero caer en la subjetividad de una u otra, si una tiene más o tiene menos. Cada una tiene sus mecanismos, pero lo que sí creo es que el modus operandi para que se den y se aprueben las tesis, pues tiene que tener el rigor académico, como se hace en toda universidad seria, y eso es una de las bases del academicismo en la universidad peruana y de otras partes del mundo, internacional. De manera que hay que, esperar que haya un pronunciamiento stricto sensu, objetivo, pegado a la metodología, que sean muy serios los que determinen el resultado mercedes de un examen riguroso de la tesis del presidente de la República, y que se emita un resultado, y ese resultado pues tendremos que valorarlo. Esperemos pues que así como APP pide a la Fiscalía, exige que Caroline López pruebe la versión que involucra a César Acuña en tesis de Pedro Castillo, y todos los peruanos queremos saber la verdad, porque tenemos que tener el presidente una capacidad moral, no una incapacidad moral. Entonces, bajo esa premisa, nadie quiere petardear al gobierno, o sea, no es nuestro interés. Siempre lo hemos conversado con usted, doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, o sea, sería muy penoso que caiga un gobierno en tan poco tiempo, porque somos peruanos, porque creemos en la democracia, amamos nuestro país, somos conscientes de la dura situación, doctor, siempre lo hemos conversado acá, pero también tenemos que poner, pues, las cartas sobre la mesa. Y las cartas sobre la mesa quiere decir que los peruanos no podemos ser engañados. Eso es terrible, Sí. ¿no? Y no podemos estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y estos temas de la corrupción, que generalmente en nuestro país se vuelve una costumbre, que se destapa pues al cuarto año, ya al terminar, y no, ya estamos viendo que últimamente ya los gobiernos terminan siendo vacados, terminan siendo nuestros presidentes como han estado, en fin, todos, pues la mayoría, o sea, eso es indudable, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros decirle a nuestros hijos, ¿no? El presidente fulano, excelente presidente, el otro, bueno, quiso hacerla, no. Ahora nosotros contamos la historia del presidente. ¿Dónde está mamá? El presidente no está preso, el otro se suicidó, el otro está fuera, prófugo del país, el actual está, bueno, no se sabe, parece que no termina. Entonces, ese es el triste y mal ejemplo que se está dando a nuestros hijos, ¿no? Cuando ellos deberían ver al presidente como la máxima autoridad, sea de la condición aquí económica que venga, sea del lugar más humilde de nuestro país, sea que hable quechua, qué hermoso idioma, o sea, pero sea el que fuere, pero que sea la persona correcta y no lo que estamos viendo. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, como siempre, un placer tenerlo y un privilegio tenerlo acá en el programa. Le agradecemos la deferencia que tiene con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Buenas noches contigo y con todos los amigos. Muy amable. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, abogado internacionalista.